Bueno, el tema que nos compete en esta oportunidad es la permeabilidad en la infiltración en suelos. El caso real se ubica en la ciudad de Santa Fe, más precisamente en la Plaza San Martín, en el centro de la ciudad, una de las plazas principales de Santa Fe. ¿Cuál es la problemática? Bueno, ante la falta de estacionamiento en la ciudad, se pretende construir 2 niveles de estacionamiento subterráneo, o sea, un edificio de estacionamientos subterráneos por debajo de la plaza, como se puede ver en el corte de la figura. Si hacemos un zoom en la pared, en un detalle constructivo, vemos que los 2 niveles de subsuelo van hacia menos 6,75 con respecto al cero del nivel de la plaza. Cuando se hace el estudio de suelo, vemos que si montamos el esquema de la edificación en los estratos del mismo, vemos que por un lado estamos por debajo de la napa, que está a menos 4. O sea que tenemos que ir por debajo de la misma. Tenemos que construir por debajo de la misma con la problemática que esto puede generar. Recordemos que esto es un acuífero libre. Este es un esquema de los tipos de acuífero. Puede ser confinado o libre. Estamos ante un acuífero libre. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene presión atmosférica, ¿no es cierto? Que no tiene una presión de confinamiento. Vemos que este suelo que está por debajo de la napa, parte de ese suelo corresponde a una arena fina de color amarillento claro, densa o muy densa, o sea, básicamente una arena fina. Y vemos que los valores de permeabilidad, si lo comparamos con el suelo que está por arriba, que está hasta aproximadamente 6 metros, que corresponde a una arcilla de baja plasticidad, vemos que la arcilla tiene un coeficiente de permeabilidad muy bajo. Pero el de la arena fina es un coeficiente de permeabilidad bastante alto. O sea que en el caso de que nosotros querramos hacer un bombeo para sacar agua y poder construir en seco, vamos a tener un problema, porque ya que la arena va a dejar pasar mucho más rápido el agua. Como le decíamos antes, tenemos la necesidad de deprimir esta napa. Si nosotros tenemos la plaza por arriba, tenemos los 2 estratos que los unificamos de una arcilla de baja plasticidad, y luego tenemos una SM, una arena fina, arena limosa, es un caso de frontera, con la napa freática que toma completamente el estrato de arena y parte de la capa de arcilla. ¿Qué es lo que querríamos hacer? Bueno, básicamente colocar drenes verticales, esto es esquemático, una bomba de pozo profundo, o varias, colocarlas dentro del dren, dentro de todos los drenes, bombear agua para que quede este esquema de presión de agua. O sea, la napa se va a deprimir en conos que se van superponiendo y van a generar este esquema total. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir excavar con cierta tranquilidad, realizar los muros, por ejemplo, siempre constantemente bombeando agua, y realizar las losas, la platea y las losas, para luego volver a reconstruir la plaza. Y, digamos, convengamos que sea cual sea el sistema que se elija para la vida útil de la estructura, durante toda la misma vamos a tener que realizar un bombeo. Si bien en este caso real nos vamos a centrar solamente en el bombeo durante la construcción. Y básicamente lo que vamos a generar o intentar generar es básicamente este cono de presión donde vemos que hay varias bombas, y vamos a realizar nuestro edificio, y por arriba va a quedar la plaza, ¿no es cierto? Construyendo, como dijimos, en seco, ya que los niveles de napa corresponden al dibujo en colores. Fíjense como vemos en esta figura, en esta imagen que es muy buena, vemos que hay varios drenes verticales en esta obra, y más o menos deprimen la napa en este sentido. Vemos ahí en la toma o en la captación que hay más adelante el gran caudal de agua que se requiere drenar para que la obra esté seca. ¿Cuál es el concepto teórico? Bueno, si tenemos un suelo
menos permeable a la derecha y un suelo más permeable a la izquierda, vemos que en el más permeable va a pasar a una cierta velocidad y en el menos permeable va a pasar de alguna manera un poco más lento el fluido, o sea, el agua a través de las partículas. O sea que si ambos tienen un K, llámese conductividad hidráulica o también conocido como coeficiente de permeabilidad, ¿cuál va a ser mayor de estos? Bueno, cabe aclarar que va a ser bastante mayor el del grano más grueso y que deja pasar el agua más rápido que el de una arcilla o un suelo fino, como el de la derecha, que deja pasar más lento. Está bien, acá como podemos ver en la tabla que está en el Brajadas, vemos que los valores de permeabilidad son mucho más altos a medida que el grano aumenta y más finos, más bajo a medida que el grano se afina, ¿no es cierto? Vemos el caso de una grava que va de 100 a 1 y en el caso de una arcilla que es 1 por 10 a la menos 6 centímetros por segundo. Si tenemos este esquema donde hacemos pasar líquido a través de una muestra de suelo, como la que se señala, y medimos la altura piezométrica al inicio y al final, vamos a ver que estamos ante un delta H, o sea, una diferencia de altura entre estas alturas piezométricas, en un cierto largo, que lo vamos a llamar L o puede ser también delta L. Por supuesto que este suelo va a tener un área a través del que lo estamos pasando. Darcy, a través de experimentos, a través de muchos ensayos de laboratorio, llegó a la expresión de B igual a K por I. Y si esto tiene un área, podemos calcular el caudal. Multiplicando toda esta expresión por el área, nos va a dar el caudal de salida. Y es el gradiente hidráulico, que es igual al delta H sobre el delta L. Gradiente hidráulico se define como la altura de carga, altura pisométrica por unidad de longitud recorrida, y es un vector cuya dirección se orienta con los potenciales decrecientes. O sea, que si vamos, esto no solo se aplica al suelo, digamos, también si vemos en el caso de una presa, por ejemplo, vemos que toda la suma de esos L constituyen el L total, o sea que el gradiente hidráulico ahí va a ser el delta H total dividido en la sumatoria de todos los L's. O sea, la caída de presión en ese recorrido. Pero, ¿cómo se obtiene acá? Bueno, una sería a través de un ensayo de laboratorio, eso podría ser una opción. En ensayo de laboratorio tenemos lo que puede ser a caudal constante, generalmente se usa para suelos granulares, como se ve en el esquema de la figura. El caudal constante se logra a través de un recipiente en el cual siempre queda lleno hasta un cierto nivel. Como en el caso esquemáticamente se coloca una canilla goteando para que eso suceda, ¿no es cierto? Este es un permeámetro real de laboratorio. Y otra opción es que sea a carga variable, como en el caso de un suelo fino. Acá, como vemos, se hace pasar el líquido a través de esa muestra de suelo. Pero esta vez la carga es variable, es decir, que se deja a través de un tubo, se deja un nivel de carga y luego se registra el tiempo y el delta H que generó. O sea que el delta H entre el principio y el final del ensayo va a cambiar, digamos, no se va a mantener constante. Acá vemos, por ejemplo, a la derecha vemos un permeámetro de carga variable real, digamos, esos son los tubos donde se llena y se registra el descenso. También otra posibilidad es realizarlo in situ al ensayo. In situ podemos contar con los ensayos Lefranc, que puede ser a carga constante o a carga variable, como se puede ver ahí en la figura. Ahí en este caso vemos un Lefranc a carga constante. Esto básicamente es un pozo donde se coloca un caño ranurado. Se ranura en la parte del suelo donde yo quiero medir la permeabilidad. Quizá en la parte de arriba a lo mejor no quiero, entonces esa parte no tiene aperturas. Y se trata de colocar un caudal constante, de la misma manera que el que se realiza en el laboratorio. Y también lo podemos hacer a carga variable, digamos, donde se hace lo mismo que en el laboratorio. Se registra básicamente la altura y el tiempo en el que eso descendió. Acá se puede ver en la foto un caño clavado, ranurado, donde yo quiero, no se ve en la figura del ranurado. Pero lo que sí se ve es cómo se mantiene el caudal constante. A través de ese tanquecito se mantiene constante el nivel. Básicamente el ensayo Lefranc o algo similar es algo que se utilizaba tradicionalmente en el campo, donde se hacía un pozo
se llenaba con agua y se medía cuánto tiempo tardaba en bajar el nivel de agua, ¿no es cierto? Entonces de esa manera uno lo comparaba y podía tener un cierto parámetro de si el suelo era más o menos permeable. Y otra opción es realizar un ensayo de bombeo. El ensayo de bombeo tiene un montón de variables, puede ser a caudal constante, puede ser a régimen permanente, régimen variable. La prueba de bombeo puede ser prueba de bombeo o de recuperación, que generalmente eso se utiliza para saber la capacidad de un acuífero o de una perforación para tomar agua de un acuífero. Y puede ser a caudal variable, que puede ser escalonado o también a caudal crítico. Esto también se realiza, el de caudal crítico se puede realizar para saber cuánto es cuánto es la capacidad máxima que tiene un acuífero sin que yo lo agote. ¿Está bien? Nosotros nos vamos a centrar en lo que es a caudal constante, a régimen constante. ¿Cuáles son los objetivos de esto? Fíjense si acá vemos este esquema de un dren vertical con una bomba que está chupando agua. Vemos que esto va a generar este cono de depresión, como el que se ve en la figura. Lo primero que quiero determinar, obviamente, es el coeficiente de K, de permeabilidad, de conductividad hidráulica. Y por otro lado, deseo determinar las condiciones de bombeo, caudal y radio de influencia de mi perforación. ¿Está bien? Esto me va a dar como consecuencia un proyecto de presión de Napa. Volvemos a la Plaza San Martín, de la ciudad de Santa Fe, donde vamos a realizar el pozo 1, que va a ser el dren, el pozo 2 y el pozo 3. A una distancia de 18 metros entre el pozo 1 y el pozo 2 y 20,6 entre el pozo 1 y el pozo 3. La distancia entre pozos se estima en base a la experiencia de otro ensayo, de manera que ambos pozos de monitoreo queden dentro del cono de presión. Si no, de lo contrario, si el pozo queda por fuera del cono de presión, ese pozo debería desestimarlo y realizar un pozo nuevo. Fíjense que si volvemos al esquema de presión, vemos que el del medio es el pozo 1, que es un dren vertical de 24 metros de profundidad. El pozo 2 y el pozo 3 son pozos de monitoreo, donde yo voy a medir cuánto se deprime esa napa. Está bien, el radio, tenemos el radio 1, el más lejano, 20,6, y el radio 2 tenemos el más pequeño, de 18 metros. Básicamente lo que nosotros vamos a registrar es esa lectura. La lectura entre ese abatimiento de napa hacia un nivel de referencia que tomemos. Acá, como se puede ver a la derecha, hay un esquema de un dren vertical con una bomba de pozo profundo, una bomba sumergible. Vemos en azul que está un caño de PVC ranurado, que está ranurado a la altura donde yo quiero que se produzca el dren. Está recubierto por, que se ve en naranja, un filtro de grava, un pequeño filtro de grava, que es para que no me ingrese suelo dentro de la perforación o no arrastre el suelo o el bombeo. Y en el medio tenemos la estrella, que es la bomba de pozo profundo, que es una bomba de este tipo, que puede tener 4 o 6 pulgadas de diámetro, ¿sabes? Algo muy finito que entra dentro del tubo, con un cable largo, ya que la bomba tiene que estar a una cierta profundidad. Acá vemos cómo trabaja la bomba de manera centrífuga, va chupando el agua en el perímetro y la va expulsando por un caño que sale por el centro de la misma, al igual que el cable. En esa dirección es cómo se mueve el fluido. El cono de presión más o menos tiene este esquema, digamos, más o menos. Es un 3D del mismo, donde en el medio voy a tener el dren vertical, que es el que me genera la depresión, y el pozo 2 y el pozo 3, pozo de monitoreo, con sus respectivos radios, digamos. Si bien lo estamos acá midiendo a una distancia, eso es algo se mueve de manera radial. O sea que tenemos 18 metros entre el pozo 1 y pozo 2 y 20,6 entre el pozo 1 y pozo 3. Esos son los radios 1 y 2. La bomba de pozo profundo, que es una bomba con la que contamos para hacer este tipo de ensayo. Una bomba de 4 pulgadas de diámetro, motor monofásico, una potencia de 1,5 HP y un caudal teórico de 13.000 litros por hora. Esta carga hidráulica mínima, que corresponde a 10 metros, corresponde a la altura que yo tengo que tener la bomba sumergida en el agua para que la misma no se me queme, ya que son bombas de mucha potencia. Y si no tienen esta carga hidráulica de 10 metros, corremos el riesgo de que se nos queme. La bomba la ponemos en el dren y realizamos el bombeo que me va a generar este cono de presión, ¿no? ¿Y qué hago? Registro
la altura de donde voy a encontrar la napa hacia una altura de referencia. Entonces tenemos que del pozo 2 registro 3,31 metros y del pozo 3 registro 3,16 metros. En realidad centímetros, es 3,31 centímetros. No, perdón, metros. 3,31 metros y 3,16 metros. Y un nivel de napa sin abatir, o sea, el nivel al que la napa está sin abatir es 3,12 metros. Estas son, convengamos, son lecturas hacia un nivel de referencia. Acá se pueden ver fotos del ensayo propiamente dicho. Fíjense que se ve un poco sobre el cordón. Ahí bueno, se ve el caño que está tirando agua del bombeo. Se ve que primeramente tiró suelo. Esto se hace porque en la primera etapa del ensayo se hace a régimen variable, cosa de limpiar el pozo. Y el ensayo, bueno, se lleva a cabo una vez que el caudal sale de manera constante y el agua sale limpia. Acá vemos otra foto, donde puede verse el grupo electrógeno que es necesario para aprovisionar la bomba. Y fíjense que se ve en la tapa de registro donde yo coloqué la bomba, donde está el dren vertical. Que sale el caño, un caño con unos accesorios, luego al que se conecta la manguera. Está la soga, una soga amarilla y negra que se ve que es del que cuelga la bomba para que no cuelgue el cable. Y por otro lado también se ve el cable que sale y se conecta al grupo electrógeno. En el cono de presión de napa, si vemos, tenemos que Darcy, recordemos la ley de Darcy, que dijo que el caudal es igual al coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico por el área en el que esto sucede. Si vemos esta expresión, fíjense que tenemos que Q es igual, o sea, el caudal es igual al coeficiente de permeabilidad por, si esto se produce en una pequeña porción, o sea, podemos hablar de un diferencial. Tenemos un diferencial H sobre un diferencial R, o sea, un diferencial de altura sobre el diferencial del radio, por 2 por pi por radio por H. Esto no más ni menos que la ecuación de Darcy que anteriormente estábamos viendo, donde ese diferencial H sobre ese diferencial R es el gradiente hidráulico. Y 2 por pi por radio por H es ni más ni menos que todo el área de ese cilindro, el área exterior de ese cilindro, que es por donde va a permear el suelo para generar ese cono de presión. Ahí tenemos, por supuesto, el radio, ¿no es cierto? Que es de ese círculo externo. Y la altura. ¿Está bien? Ahora, si esto lo trabajamos un poco algebraicamente, separando las R, vemos que el diferencial R sobre R es igual a 2 por pi por el coeficiente de permeabilidad dividido el caudal. Esto sería una constante. Por H por diferencial H. Si esto a su vez lo integramos en el radio 1 y el radio 2, que corresponden a la distancia entre las perforaciones hasta el pozo de monitoreo, y H1 y H2, que son las alturas hacia el fondo del acuífero, podemos de esta expresión despejar el coeficiente de permeabilidad K. ¿Qué me permite esto? Bueno, que a través de los radios que medí y las alturas hacia el fondo del acuífero, si bien, bueno, yo lo que tengo son tengo las lecturas, yo debería, esas alturas se le debería restar al espesor total del acuífero, obtendría las alturas del acuífero y puedo calcular el coeficiente de permeabilidad K a través de este ensayo de bombeo. Fíjense que si yo reemplazo, tengo 6.857 litros por hora por 1.000 litros por hora por metro cúbico, para pasarlo a metro cúbico, para llevar toda la misma unidad, por el logaritmo natural de 20,6 dividido 18 metros, que estos son los radios. Luego por debajo tengo pi por 3.600 segundos por hora, esto es para llevarlo a hora, por 30 metros, que es el espesor de mi acuífero, menos 3,16 metros, que es la lectura que tomé, la lectura 2, menos 30 metros por 3,31 elevado al cuadrado. Nótese que el caudal que estoy utilizando es un caudal bastante menor que el caudal teórico. Esto se debe a que es el caudal que yo realmente mido en campo. ¿Cómo obtengo este caudal? Bueno, lo puedo hacer con un tambor de 200 litros. Básicamente tomo cuánto tiempo tarda en llenarse ese tambor de 200 litros para calcular el caudal, ¿no es cierto? Lo que les decía, 30 metros, que medido al fondo del acuífero. Si vemos este esquema grueso, vemos que la altura hasta un punto del acuífero corresponde al espesor menos la lectura, ¿está bien? Del acuífero.
En este caso, vale aclarar que estos 30 metros al espesor, que estos 30 metros al fondo del acuífero se utilizó de otro estudio, en base a la experiencia de la zona, digamos, ¿no? Porque si bien la perforación no llegó a 30 metros, pero se sabe que ese acuífero tiene más o menos un fondo a 30 metros. Si no, lo correcto hubiera sido hacer una perforación más profunda y determinar realmente ese fondo del acuífero. Bueno, esto nos da que el coeficiente de permeabilidad es 1,02 por 10 a la menos 3 centímetros por segundo. Fíjense que esto corresponde más o menos, está en el medio entre una fina y una arena limosa. O sea, es un caso de frontera, está ahí. Otra cosa que nos interesa calcular de este ensayo es el radio de influencia. El radio de influencia que uno también se puede determinar matemáticamente a través de la misma expresión. Esto me sirve para saber cuánto influye o a qué radio influye ese dren vertical con ese caudal, con esa bomba, en la napa, ¿no es cierto? Fíjense que más o menos, si este sería un radio de perforación, le vamos a llamar R0, puedo reemplazar la fórmula y obtengo que el radio de influencia de este dren con esa bomba a esa profundidad me da 21,4 metros, que sería el radio de influencia de este dren. Pero, ¿qué otros datos puedo obtener a través del ensayo de bombeo? Bueno, un dato muy importante que puedo obtener del ensayo de bombeo es el caudal máximo que yo puedo obtener de un dren. Que también lo puedo hacer de la misma manera, ¿no es cierto? Trabajando un poco las expresiones, pero puedo obtener cuál es el caudal máximo. Esto es de vital importancia, ya que, digamos, si nos alejamos de Rosario, que tenemos el río cerca y realmente es una fuente de agua potable, en muchos de los pueblos aledaños y en muchos de los lugares de los que están mirando este video, se cuenta con perforaciones para abastecer de agua, o sea, con agua de napa para abastecer. Entonces, yo debo saber en esa perforación cuánto es el caudal máximo que puedo obtener de esa perforación, para saber cuántas perforaciones necesito para abastecer a la población. ¿Está bien? Entonces, eso es un dato de vital importancia y que se puede obtener con un ensayo similar a este. Pero, ¿qué ventajas tengo de obtener el K del ensayo de bombeo? Bueno, si vemos otra vez un esquema del dren, cuando sale el agua y el cono que genera, vemos que en realidad estamos midiendo todo el paquete de suelo. O sea, estamos sacando un coeficiente de permeabilidad K de todo el paquete real del suelo. No tiene ninguna comparación con obtener un ensayo con obtener el K a través de un ensayo de laboratorio, porque yo solo lo estoy alterando para obtener ese K. Y de la otra manera, realizando el ensayo de bombeo, un K bastante real. Y otra cosa muy importante es que el suelo, o por ejemplo la particularidad de nuestro suelo, que ha sido depósito eólico a través del viento, se va a ir yendo depositando en capas, con lo que el coeficiente de permeabilidad horizontal es bastante mayor que el de permeabilidad vertical, dado a estas láminas. Si yo ese suelo lo saco y lo remoldeo, estoy alterando esa opción. Entonces, yo realmente acá lo estoy midiendo como me interesa el suelo, ¿no es cierto? En la dirección que me interesa, aquí a través del bombeo. Bueno, lo primero que voy a hacer es fabricar un ensayo de bombeo. Ustedes dirán, ¿cómo fabricar un ensayo de bombeo? Bueno, si yo tengo acá la napa y la voy a batir de esta manera, sé que calculé un coeficiente de permeabilidad K, como puede verse en la figura, con un radio 1 y un radio 2, y unas alturas de referencia H1 y H2, como vimos en el ensayo. Ahora, ese caudal a mí no me sirve. ¿Por qué? Porque esa bomba, la que yo utilicé, recuerdan que les conté, que era la bomba que yo disponía para hacer el ensayo. Ahora, yo en un caso real donde yo quiero deprimir la napa, quiero hacer un proyecto de presión de napa, necesito poner una bomba bastante más potente. Por lo tanto, si yo cambio ese caudal, cambiaría toda la expresión de mi coeficiente de permeabilidad. Por lo tanto, lo que voy a hacer es fabricar un ensayo de bombeo con otro caudal. Por ejemplo, en este caso elijo un caudal de 21.500 litros por hora, el cual voy a multiplicar por un factor de 0,75 o 75% de rendimiento. Voy a bajar un poco el rendimiento, ya que nunca se da ese caudal teórico. Esto lo hago a través de un catálogo de bombas. Elijo una bomba, por ejemplo ahí la F247, que posee una potencia de 2 HP y un caudal de 21.500 litros por hora, para ver cuál es la influencia y o cuántas bombas necesitaría con este esquema de bombeo. Lo que tendría que de alguna manera estimar o iterar sería con el R1 y el R2, digamos,
Porque ahora, ¿qué pasa? Al tener otro caudal voy a tener otro cono. Como se ve en rojo, voy a tener un cono un poco más abierto, ¿no es cierto? Con una altura H1 y H2 de nuevo. Está bien. La otra opción sería realizar un modelo, por ejemplo, en Plaxi, un modelo axisimétrico. Este es un modelo axisimétrico en Plaxi 2D, donde tengo un eje. Esto gira, por eso es axisimétrico. Y yo puedo colocar la configuración de bomba y caudal para ver cuál es el cono que me genera. Y medir cuánto sería la altura en mi radio 1 y mi radio 2, ¿no es cierto? Como nodos de control. También podría hacerlo de esta manera. Y bueno, haciendo estos cálculos, sea cual sea el 2 métodos que utilice, puedo calcular mi nuevo radio de influencia y me da que para esta nueva configuración de bombeo, poniendo el K que calculé anteriormente, porque el K no debería variar porque es el mismo suelo, modifico lo que sería la altura 2 y me da que modificando el caudal por el que dijimos de 1675 litros por hora, que es el caudal corregido, me da que tengo un radio de influencia de 71,10 metros. El nuevo del ensayo de bombeo que fabriqué. Entonces con esto yo ya estoy en condiciones de realizar mi proyecto de depresión de Napa. Si vamos entonces a la plaza, podemos ver que de manera estratégica, mediante coordenadas XY, puedo colocar las bombas, 12 bombas más precisamente, bombas de pozo profundo, como las que les mencioné antes, 12 bombas de potencia de HP con 21.500 litros por hora de caudal teórico, de manera de que me quede un cierto esquema de bombeo con curvas de nivel que me permita poder realizar mi obra de manera cómoda, ¿no es cierto? Esto obviamente se va probando hasta que se logra generar la depresión en el total de la profundidad de la obra. Acá, bueno, vemos la influencia, pero es más cómodo verlo a través de un gráfico 3D. Esto es un gráfico 3D hecho en Excel, ni un programa sofisticado, es solamente un Excel. Donde fíjense que esto arranca a partir de los 8 metros. Y esos son las 12 bombas, como se superponen los conos. Y básicamente tengo mi plaza, mi edificación de 2 niveles con la plaza arriba.